bien, hermanos. Bueno, primero quiero agradecerles, hermanos, por el privilegio que tengo, ¿verdad?, de estar aquí compartiendo con ustedes esta palabra. Y les agradezco por el privilegio que me dan, que para mí eso es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí exponiendo la palabra del Señor. Así que muchas gracias, hermanos, por eso. Y quiero empezar el sermón de hoy. Va a estar basado en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Y como pueden ver en la diapositiva, pues el nombre del sermón que tenemos hoy es Dos Ciudadanías. ¿Okay? Dos ciudadanías. Y tenemos una pregunta, que realmente son dos preguntas, pero en la diapositiva solo aparece una. Vamos a ver las dos preguntas que tenemos. Y la primera pregunta es, ¿sabes cuál es el estado de tu ciudadanía? ¿Sabes en qué ciudadano de quién eres? ¿Verdad? Porque vimos que solo hay dos ciudadanías, ¿verdad? Entonces, vamos a estar analizando esta pregunta. Vamos a autoexaminarnos. Vamos a ver en qué ciudadanía nos encontramos hoy. Y la segunda pregunta es, ¿tienes la ciudadanía celestial o la de este mundo? ¿Ciudadano de qué ciudad eres? ¿Sí? Tenemos esas dos preguntas esta mañana. Así que, hermanos, en el reino espiritual solamente existen dos ciudadanías. La ciudadanía de los vivos y la ciudadanía de los muertos. La ciudadanía de aquellos que han puesto toda y completamente su fe en el Señor Jesucristo, y la de aquellos que aún viven de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, que sabemos quién es él, ¿verdad? Satanás. De aquellos que han sido revestidos del nuevo hombre, y de aquellos que aún viven en sus pasiones y en los deseos de la carne, ¿verdad? Esta mañana, amados, Pablo nos ayudará a contemplar la grandeza de la obra de Cristo y cómo en su plan perfecto de redención Él nos ha reconciliado y nos ha dado la paz con Dios que tanto nuestro ser anhela. Así que vamos a estar viendo esto. Pero antes, hermanos, es necesario, como dice mi amado hermano Pastor Mark, si alguna vez lo conoce, él dice, vamos a poner la mesa, ¿verdad? Vamos a poner la mesa, vamos a prepararnos esta mañana para lo que tenemos, que es el versículo 11 al 22, pero no tenemos el tiempo, hermanos, para poder ver todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, así que vamos a ir rápido, ¿verdad? Vamos a ir rápido. Solo les pido, hermanos, que si tienen sus Biblias, espero que las tengan ahí con ustedes, la tengan abierta y listo para buscar los pasajes y estar con la prédica de hoy, ¿verdad? Así que vamos a empezar, hermanos, entendiendo el contexto del que Pablo se encuentra en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Y vamos a estar viendo también cómo podemos entender el libro de Efesios, porque antes de entrar al versículo 11 necesitamos entender cómo es que Efesios fue escrito y necesitamos entender cómo está partido. Así que podemos separar el libro de Efesios en dos partes, ¿ok? La primera parte tenemos 3 capítulos. ¿Ok? Y los primeros 3 capítulos tenemos los primeros 3 capítulos y la segunda parte son los capítulos 4, 5 y 6, ¿verdad? Los últimos 3 capítulos, ¿ok? Entonces podemos separar el libro de Efesios en esas dos partes. La primera parte nos proporciona, hermanos, más aspectos doctrinales. El enfoque de la primera parte de los primeros 3 capítulos son aspectos doctrinales, los cuales vamos a estar viendo esta mañana. Vamos a estar viendo algunos. Y la segunda parte, hermanos, está llena de la práctica. Esto no significa que no hay aspectos doctrinales, claro que los hay. Pero el enfoque de Pablo es más en aspectos de cómo se ve esa doctrina en la práctica, ¿ok? ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Lo que Pablo llama en el capítulo 4, versículo número 1, la vocación del cristiano. ¿Sí? Pablo llama a esto la vocación del cristiano. ¿Ok? Así que Pablo se encuentra en este tiempo escribiendo esta carta en Roma y recordamos que él está encarcelado, ¿verdad? Él está encarcelado y él desea enviar esta carta a la iglesia en Efesios. Ahora, hay algunos eruditos, vamos a decir, ¿verdad?, que piensan que una parte de la carta fue enviada a la iglesia en Éfeso y una parte de la carta fue enviada a otras iglesias que se encontraban en la región. Sin embargo, hermanos,
Realmente no vamos a entrar en eso. Lo importante, hermanos, es que Pablo menciona aquí que es para los santos. Así que no importa si fue para la iglesia en Éfeso, no importa si fue para la iglesia o todas las iglesias en Asia, eso aplica a nosotros hoy. Porque nosotros, si estamos en Cristo Jesús, somos santos, ¿sí? Somos los santos de Cristo. Así que con esto él desea exhortar, esta carta desea exhortar y proveer una reflexión sobre los logros de Cristo en la salvación a los santos, ¿ok? Y ya dijimos que eso aplica a todos, ¿ok? Entonces, aquí, hermanos, hablamos ya un poco del contexto. Por el tiempo no puedo abrir un poco más, ¿verdad? Y hablar un poco más del contexto, pero esto es algo práctico, algo rápido, ¿verdad? Y vamos a entrar entonces a lo que es el capítulo número 1 y vamos a ver el contexto del capítulo 1, ¿ok? Entonces, el capítulo 1 puede separarse en esas dos partes que ustedes ven aquí, que la primera parte es las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿sí? Pablo da un detalle de todas las bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo, del versículo número 1 al versículo número 14. Y Pablo da las gracias a Dios por las bendiciones espirituales que ha derramado sobre sus escogidos, ¿ok? Recuerden que estas bendiciones espirituales están en Cristo Jesús, ¿sí? No son para todos, ¿verdad? Son para los que están en Cristo, ¿ok? Eso implica que hay personas que no tienen estas bendiciones espirituales, ¿ok? Pero podemos hablar de esta primera parte y podemos poner algunos subtítulos. Estos subtítulos no van a estar en las diapositivas, así que si están apuntando les invito a seguirme, ¿verdad? Voy a tratar de ir despacio, ¿ok? El primer punto, hermanos, es que nos hizo sentar en lugares celestiales por medio de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Cristo nos hizo sentar, Dios Padre nos hizo sentar en lugares celestiales o en el cielo, podemos decir, ¿verdad? Entrada al cielo por medio de la resurrección. ¿Okay? La resurrección fue lo que nos permite a nosotros poder entrar en el cielo, ¿okay? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo número 6 del capítulo, podemos verlo también en el capítulo número 2, si me acompañan, capítulo número 2, versículo número 6, y él dice, y con él nos resucitó, y con él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo vemos también en el capítulo 2. Así que Pablo, podemos ver que él muchas veces va en un orden cronológico, ¿verdad? Pero él recuerda algunas verdades que él ha mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces lo vemos en el capítulo 1, lo podemos ver en el capítulo 2 y así lo podemos seguir viendo, ¿verdad? Así que tenemos ese punto. Tenemos también que nos escogió para que seamos santos y sin mancha, ¿verdad? Esto también lo menciona él después en su carta en el capítulo número 5, en el versículo número 27. ¿Ok? Podemos leer el capítulo número 5 y el versículo número 27 dice, a fin de presentarla a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así que él lo menciona en el capítulo 1, pero después también lo sigue mencionando durante todo el libro. También tenemos el tercer punto, que es que nos adoptó como hijos suyos. Esa es otra bendición que tenemos en Cristo Jesús, que ahora somos adoptados en el Hijo. Somos adoptados y nos redime por medio de la gracia, ¿sí? Ahora voy a decir gracia gratuita, ¿verdad? Pero es redundante porque si no es gratuita no es gracia, ¿verdad? Entonces, pero es una gracia que el Señor nos da. Y esto lo podemos ver, y Pablo lo menciona en Romanos, si me acompañan a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces todos los que son redimidos son adoptados por el Señor Jesucristo. Él los adopta como hijos suyos, ¿ok? Y tenemos la cuarta bendición, que es que nos dio una herencia por medio del sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos sella para la herencia que tenemos, ¿sí? Es el sello seguro de que Cristo pagó por nuestros pecados y que ahora tenemos la herencia que Cristo ha ganado junto con Él. Y eso lo vamos a estar viendo también en los versículos que tenemos hoy. Y esto lo podemos ver en Hechos. Vean
Pablo, lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos está... dame un segundo. Ok, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 33. Hechos capítulo 2, versículo 33. Dice, así que exaltado a la diestra de Dios Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que en vosotros veis y oís. ¿Ok? Entonces, Él ha derramado su Espíritu sobre nosotros y por lo tanto tenemos la herencia de Cristo, ¿verdad? Ahora, ese sería entonces los puntos que tenemos del primer capítulo. Y vamos a entrar, recordamos que seguimos poniendo la mesa, ¿verdad? Seguimos en la introducción, poniendo la mesa. Y el segundo capítulo, la segunda parte del primer capítulo, lo titulé Oración de Pablo por los santos en Éfeso. ¿Ok? Él hace una oración por los santos que se encuentran en Éfeso. ¿Ok? Y él dice, Pablo da gracias a Dios por el amor que existe entre los santos. El amor, y pide al Señor que les ilumine por medio de ese espíritu de la herencia que les ha dado, para que confiemos, o que ellos confíen, ¿verdad? Podemos decirlo de las dos formas, en la herencia que tiene preparada para los que le adoran. Pablo desea que admiremos la supremacía de su poder, como mencionan los versículos 22 y 23. Vamos a verlo. Capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 22 y 23. Dice, y todo sometió bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo, ¿verdad? Y todo sometió bajo sus pies, y a Él, o sea, a Cristo, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Sí? Así que él está simplemente diciendo, admiren esta supremacía de este Cristo que ha venido a salvarnos y nos ha dado la herencia, nos ha dado el Espíritu Santo. Y ahora ustedes, que son la iglesia, deben de adorarle, ¿verdad? Por lo que Él es, por su grandeza, por su hermosura, ¿verdad? Así que él termina la oración de esta manera. Y empieza entonces el capítulo número 2. ¿Okay? Y en el capítulo número 2, que es en el que estamos, ¿verdad? Tenemos una primera sección, que es la sección del 1 al 10, ¿sí? Una sección que personalmente el Señor utilizó conmigo para mi propia salvación, ¿verdad? Pero que es una sección que Él cambia un poco el enfoque, ¿sí? Ahora Él ya no se enfoca tanto de forma general, ¿verdad? Tanto de las bendiciones que tenemos y todos los santos. Ahora Él va y habla con un enfoque más personal y entra más a la persona que está leyendo o que va a leer, ¿verdad? Y Él dice, en esta parte, ¿verdad? Él menciona, y él da ese enfoque personal, y llama a ver cómo Dios salva a viles y terribles pecadores que se encuentran lejos de Él, muertos espiritualmente, ¿verdad? Y eso lo podemos ver de los versículos del 1 al 3. Estábamos muertos todos, ¿verdad? Pero en una forma personal, tú estabas muerta o muerto en tu espíritu. Eras un muerto viviente, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Así que espiritualmente tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Y Pablo muestra entonces, después de esto, la hermosura de su misericordia y su gracia, y la hermosura de la misericordia de Dios y la gracia de Dios para todos los que se arrepienten verdaderamente y ponen su fe solamente en Cristo, en los versículos del 4 al 9. Podemos ver esa salvación que el Señor da en los versículos del 4 al 9. Para terminar recordándonos en el versículo número 10 del efecto, ¿verdad? Tenemos la causa. ¿Cuál es la causa? Dios salvando pecadores, ¿verdad? Dios salvando viles y terribles pecadores que somos. Y en el versículo 10 diciendo, hay un efecto de esa causa. Hay algo que va a pasar en tu vida, que tiene que pasar en tu vida, si tú realmente tienes esa salvación.
que es por gracia, que es por misericordia, que es por amor, ¿verdad? Y eso que tiene que pasar es que tú tienes que dar buenas obras, ¿sí? Tienes que tener buenas obras. Que esta salvación produce, que la salvación que estamos hablando, produce en el cristiano de forma general, ¿verdad? Entonces Pablo no va a entrar todavía a decir, y estas son las buenas obras que tenemos aquí. No. Él no lo hace. Él simplemente dice, van a tener buenas obras, ¿ok? Y él no lo hace de forma específica como lo hace, por ejemplo, en el capítulo número 4, ¿verdad? Que es la segunda parte. Entonces, él, en el capítulo número 4, entonces él entra y él empieza a explicar cómo se ve esa vocación del cristiano, cómo se ve esas buenas obras en el cristiano. Y entonces tenemos aquí solamente un aspecto general de eso, ¿verdad? Y bueno, así que finalmente, esto sería como la introducción, ¿verdad? Y ya hemos puesto la mesa está puesta, y entonces llegamos al capítulo número 2, del versículo 11 al 22. Claramente, hermanos, hay mucho más que hablar, ¿verdad? Pero por el tiempo que tenemos, lo vamos a dejar solamente ahí, ¿verdad? Y bueno, para empezar, decidí segmentar el sermón de hoy en 3 partes, ¿sí? Estoy acostumbrado a las 3 partes, también por mi pastor Mark, y creo que es simple, ¿verdad? 3 es un número que es fácil de recordar, así que tenemos esas 3 partes aquí también. Así que la primera parte, hermanos, la he llamado, que es del versículo 11 al 13, excluidos de su ciudadanía, pero constituidos por medio de Cristo. La segunda parte, tenemos la reconciliación por medio de la paz. Y la tercera parte, tenemos las bendiciones de su ciudadanía. ¿Ok? Así que vamos a leer el texto, vamos a ir al capítulo número 2 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 22. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estabais cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así que vamos a entrar, hermanos, al primer punto. Vamos a ver entonces qué es lo que el versículo número 11 y 12, del 11 al 13 nos quieren decir. Y vamos a empezar leyendo solo y enfocándonos en el versículo número 11 y 12. ¿Ok? Es importante recordar, hermanos, que esta ciudadanía fue ofrecida solamente al pueblo de Israel por medio de la fe de Abraham en la antigüedad, ¿sí? Esta ciudadanía al principio, en el plan soberano del Señor, de Dios, Él se enfocó en un pueblo, y ese pueblo es llamado el pueblo de Israel. Por medio, ¿verdad? Ellos no fueron salvos por obras tampoco, ¿verdad? Ellos fueron salvos por la fe que tenía su padre, que era Abraham. No vamos a entrar en eso, pero
Ese fue el plan de Dios. Ningún otro pueblo tenía la relación directa con el Señor como la tenía Israel, ¿verdad? Por lo que Pablo le recuerda a los gentiles de Éfeso. Recordamos que Éfeso no era parte del Israel que estaba ahí, ¿verdad? Estaba en las afueras, así que había muchos gentiles ahí, ¿verdad? Y habían judíos, habían de los dos, ¿verdad? Y él le recuerda a los gentiles que esto que Dios ha hecho fue por gracia y misericordia que Dios ha tenido con ellos, de cómo eran llamados. ¿Cómo eran llamados los gentiles? La incircuncisión. Así les llamaban los judíos, ¿verdad? Ellos son los incircuncisos, ¿verdad? O sea que no tienen la circuncisión, no son parte de nosotros, ¿verdad? Entonces ellos le llamaban a los gentiles la incircuncisión. Y no estaban dentro del pacto que Dios había hecho o establecido por medio de la circuncisión, que era el símbolo que Dios utilizó para su pueblo en ese momento, ¿verdad? Y por ello se encontraban lejos de Dios, ¿verdad? Los gentiles se encontraban lejos de Dios. Habían algunos pocos hermanos que llegaban al pueblo de Israel y eran judíos por religión, pero no eran judíos por nacimiento, ¿verdad? Pero ellos habían creído lo que los judíos creían y se habían incorporado a ellos, ¿verdad? Pero ellos tenían algunas limitaciones, vamos a estar hablando de eso también. Pero la mayoría, hermanos, la mayoría de gentiles no tenían nada que ver con Israel y no querían nada con Israel, ¿ok? Así que él les recuerda de que ellos estaban con un gran problema, que es la falta de la esperanza, ¿verdad? Ellos no tenían esperanza, no podían salvarse, ¿verdad? Porque no se pueden salvar por obras y no tenían un salvador, entonces no hay esperanza, ¿verdad? Estaban solos en este mundo y sin propósito, ¿verdad? En sus vidas realmente. Y obviamente sabemos que eran idólatras, ¿verdad? Adoraban a otras imágenes y a otros dioses. Así que entramos entonces al versículo 13, donde vemos cómo comienza Pablo diciendo este hermoso pero, ¿verdad? Este hermoso pero que se encuentra en Efesios, que personalmente a mí me encanta, ¿verdad? Porque Pablo utiliza mucho el paralelismo en Efesios y él muchas veces habla de un aspecto negativo, pero él usa el pero para juntar y decir hay un aspecto positivo aquí, ¿verdad? Así que tenemos ese aspecto positivo. Así que él empieza aquí y él empieza diciendo pero, ¿verdad? En el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Y recordamos, Pablo nos vuelve a recordar, hay un pero aquí, pero ese pero es en Cristo Jesús, ¿ok? Él dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, ¿ok? Entonces, hermanos, este pero es el que debería, ¿verdad? Debería para todos nosotros hacernos caer de rodillas y nos debería de motivar a vivir para la gloria de Cristo. Este pero debería causar en nosotros el arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Él y realmente confiar plenamente en Cristo Jesús. Y quiero hacer una pregunta, hermanos, para todos los que están aquí, y quiero que meditemos en esa pregunta. Y la pregunta es una pregunta personal. La pregunta es, ¿puedes ver la gracia de Dios en tu vida? ¿Puedes ver ese pero en tu vida? ¿Puedes examinar tu vida y decir, sí, el Señor me salvó y yo puedo ver mi vida pasada y puedo ver este nuevo hombre que soy? ¿O tú no lo puedes ver? Así que si puedes ver esa gracia que te rescató, puedes estar seguro que eres de la circuncisión, ¿sí? Ahora, tú no necesitas ser circuncidado para ser de la circuncisión, ¿ok? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 2, versículo número 28. Acompáñenme. Romanos 2, versículo 28. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la circuncisión del corazón. Por el Espíritu, no por la letra,
la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, hablamos de una circuncisión, hermanos, que no es hecha por hombres, es hecha por Dios mismo. Dios mismo nos da esta circuncisión que Pablo menciona, que es la circuncisión del corazón. Así que si tuviéramos una persona aquí sentada que es judía, ¿verdad?, que ha nacido en Israel, pero no es cristiana, y es una persona que ha sido circuncidada, quiero decirte, hermano, que si tú estás en Cristo, tú eres más judío que esa persona que está ahí. ¿Por qué? Porque tú has sido circuncidado de la manera en que Dios circuncida, ¿sí?, en la salvación, que es por medio de la circuncisión del corazón, ¿sí? Así que tenemos ese primer punto, hermanos, la primera parte, vamos a decir, y entramos entonces al segundo punto, que es la reconciliación por medio de la paz, ¿sí? Entonces, toda esta sección del libro de Efesios en el capítulo 2, todo esto está enfocado en una cosa, hermanos: la paz. La paz que el Señor Jesucristo nos da. Ese es el enfoque de Pablo aquí. Mira la paz, ¿sí? Ahora, esta paz, hermanos, no es una paz que encontramos nosotros en nuestro interior, ¿sí? No es la paz que normalmente nos hablan y nos dicen, ¿verdad? Yo me siento tranquilo, no tengo deudas, ¿verdad? No peleo con nadie, me puedo ir a dormir tranquilo, duermo como 9 horas, ¿verdad? Entonces, y tengo paz, ¿verdad? Tengo paz. Hermanos, esa no es la paz que Pablo está hablando aquí. Esa es una paz completamente diferente. ¿Y cómo podemos saber que es diferente? Porque es una paz que no se encuentra en nosotros, se encuentra afuera de nosotros, ¿sí? Entonces, porque imagínense, si la paz fuera de nosotros, si realmente nosotros podríamos decir, yo decido tener paz hoy, ¿verdad? Si eso fuera el caso, hermanos, ¿qué pasa cuando tienen algún accidente o algo pasa en tu vida? Muere tu padre, yo no sé, hay una tribulación en tu vida y tú pierdes la paz, ¿verdad? Y nos ha pasado a todos, ¿verdad? Somos seres fluctuantes, fluctuamos mucho. Entonces, no podemos confiar en esa paz porque podríamos decir que no vivimos en paz, sino que a veces tenemos paz y a veces no tenemos paz, ¿verdad? Pero con Dios no es así, hermanos. Con Dios es blanco y negro. ¿Estás en su ciudadanía o no estás? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Tienes paz o no la tienes? ¿Sí? Entonces, hermanos, queridos hermanos, antes de la constitución debe haber una reconciliación, ¿sí? Primero tenemos que ser reconciliados para que después seamos constituidos, ¿ok? O podamos ser parte de la ciudadanía, ¿verdad? Y estoy utilizando términos específicos de la ciudadanía, ¿verdad? Para que entendamos, ¿sí? Y la pregunta más importante que puedes hacerte en esta vida, hermanos, y eso es por eso es que Pablo se enfoca en la paz. Y la pregunta más importante es, ¿tienes paz con Dios? Verdaderamente. Puedes decir hoy, yo tengo paz, como estábamos cantando, ¿verdad? Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz. ¿Puedes decir eso, hermano? ¿Puedes ver la diferencia entre tu vida antes y después de Cristo? Y no, amigos, no. No hablo de la constitución moral. No hablo de si dejaste el alcohol, o si dejaste de pelear con tu esposa, o si dejaste de ir a las fiestas, aunque ciertamente esas cosas te hacen bien, son buenas, ¿verdad? Pero esa no es la pregunta. Mi pregunta es más profunda. Mi pregunta va más con el aspecto que Pablo está hablando de la circuncisión, que es tiene la circuncisión del corazón. Es más profundo. ¿Has experimentado esta paz que Pablo habla? ¿Puedes ver el cambio en tu corazón? Si no has visto la enemistad, hermanos, y esto es fundamental, hermanos. Si no has visto la enemistad que tienes con Dios, si tú no puedes ver qué tan enemigo tú eres de Dios, qué tan apartado, qué tan lejos estás, si tú no eres capaz de leer capítulo 2, versículo del 1 al 3, y llorar por tus pecados y arrepentirte y verdaderamente venir a Cristo, si tú no puedes hacer eso, si realmente no puedes hacerlo, si no has visto tu terrible pecado, si no has visto que quebrantaste toda la ley de Dios, déjame decirte, querido hermano, que es imposible para ti haber experimentado esta paz que Pablo nos muestra.
Es imposible. Tú no eres parte de la ciudadanía de Dios y tampoco tienes la paz que Dios ofrece en su ciudadanía. No la tienes. Así que ruego, mis hermanos, que no resistan, de verdad, no resistan, hermanos, sus oídos a esta bendición del Señor. Que prestes atención al versículo número 3 de Efesios. Presta atención, leamos. Dice, el versículo número 3 dice, perdón, estoy en Romanos. Dice, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, y aquí Pablo está diciendo judíos y gentiles, ¿verdad? Los dos, todos nosotros. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza. Nacimos de esa manera. ¿Cómo nacimos, hermanos? Hijos de ira, ¿verdad? Y ahora, ese es el contraste que Pablo hace. O tú eres de la paz de Cristo, o tú estás airado con Cristo, ¿verdad? Y tú dirás tal vez, bueno, yo no estoy airado con Cristo, no tengo nada contra Cristo. Bueno, cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú das falso testimonio, cuando tú no vienes al día del Señor, cuando tú quebrantas todos los mandamientos y lo haces no solamente en actos, sino en la mente, tú estás siendo un hijo de ira, estás en contra de Cristo, ¿sí? Y entonces, hermanos, nosotros realmente no tenemos paz con Cristo. Estamos en guerra, aunque no queramos aceptarla. Hay una guerra espiritual, hermano, que el cristiano, si tú eres cristiano hoy, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Hay una guerra espiritual diaria. Todos los días nosotros luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestros pensamientos, luchamos con el mundo, luchamos contra el diablo. Tenemos una lucha espiritual, somos soldados, y eso habla Pablo en la segunda parte, ¿verdad? Habla de que somos soldados de Cristo, ¿verdad? La armadura del cristiano, ¿verdad? Él pone la ilustración de que nosotros somos soldados, que no estamos en un castillo refugiados, no, nosotros salimos al mundo y luchamos contra el mundo, ¿sí? Y tenemos este lugar para poder descansar. Por eso es el día de descanso. Y también es el día de la adoración. Pero entonces, hermanos, es necesario recordar esto. Y es necesario que recuerdes que si tú no tienes esta paz, tú eres ese hijo de ira que habla. Efesios capítulo 2, versículo 3. Tú eres esa persona. Así que, hermanos, con esto quiero animarles, ¿verdad? Que si tú realmente puedes examinar tu vida, y yo sé que nuestro hermano Edgar ha estado ayudándoles a ustedes por medio de la primera carta de Juan, y ustedes han podido ver cómo Juan nos llama a examinarnos si realmente estamos en la fe, ¿verdad? Si realmente tenemos esta paz, si realmente somos soldados de Cristo o no lo somos. Así que esto es un tema sumamente importante, hermanos. Así que prestemos oído a esto. Y terminemos, hermanos, entonces con la tercera parte que tenemos hoy, que la he titulado Las bendiciones de la ciudadanía, ¿sí? Y con esto nosotros respiramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, sí, Pablo, yo estaba perdido, estaba muerto, pero hay esperanza. Hay esperanza porque hay una bendición de su ciudadanía que vamos a ver, ¿ok? Y vamos a leer los versículos 19 al 22. Leamos. Dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, o ya no son externos, ¿verdad? Ya no están lejos, en otras palabras, sino que sois conciudadanos. ¿Cómo así conciudadanos? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que somos ciudadanos ¿verdad? O sea, que no nos hicimos ciudadanos, sino que por medio de Cristo somos ciudadanos, ¿sí? Somos ciudadanos con Cristo, y Él lo menciona también. Y Él dice, conciudadanos de los santos, y sois de la familia de Dios. Aquí hay un aspecto interesante. Ya no solamente somos ciudadanos, Él dice, es más cercano que una ciudadanía, somos familia. Somos familia. Él dice, sois la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos parados sobre un fundamento, ¿verdad? Que son los apóstoles y los profetas. Y luego él dice,
Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Por qué ese fundamento no se cae? Porque Cristo es la piedra angular. La piedra angular existe para sostener el edificio, la casa, ¿verdad? Si no hay piedra angular, ese fundamento no puede, se va a caer, ¿sí? Y va a haber un caos. Entonces, él dice, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ese fundamento está en Cristo, ¿sí? Y ese fundamento y este Cristo no se puede mover, ¿sí? Este Cristo está firme, él sostiene el fundamento. ¿Okay? Y él dice, en quien todo el edificio, ahora él usa la ilustración del edificio porque él dice, él es la piedra angular. Y él dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Cristo, para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, recuerden, hermanos, que en el versículo número... Vamos a leer en el versículo número 14, él menciona y él usa la frase derribando la pared intermedia de separación, ¿sí? Entonces recordamos esa frase. Pero ¿qué quiere decir esa frase? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Había una pared intermedia física? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que él quiere explicarnos? Y recordamos, hermanos, que en el contexto, aquí él está hablando con gentiles. Y regresamos al punto que estábamos viendo, ¿verdad? Que los gentiles estaban separados y no podían, recordamos el templo, ¿se recuerdan el templo? Y las tres grandes partes del templo, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y recordamos que los gentiles no podían entrar ni al patio, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo. Y todo eso estaba circulado por una pared, ¿verdad? En el templo. El templo no podían pasar, ¿sí? Y había la ley de que si un judío pasaba, tenía que morir, lo mataba, ¿sí? Entonces, aquí Pablo está usando esta ilustración para decir, miren, ya no hay templo, ¿sí? Ya no hay templo físico, ya no hay una pared, ¿sí? Ahora, ¿quién es el templo? ¿Quién es el verdadero templo? ¿Este edificio es el templo? ¿Tenemos paredes aquí? No. ¿Quién es el templo? Nosotros, los cristianos, los que estamos en paz con Dios. Nosotros los cristianos tenemos paz y por lo tanto somos el verdadero templo, ¿sí? Somos el verdadero templo. Así que él menciona aquí para ser un templo santo en el Señor. Él no está hablando de un templo literal, está hablando de un aspecto espiritual, ¿verdad? Así que esa es la explicación por qué Pablo usa esta. Y para los judíos en ese momento y para los gentiles esto tenía sentido, ¿verdad? Ellos entendían esto, ellos experimentaron esto, ¿sí? Cuando Jesús llegó a ese lugar, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a tirar las mesas, ¿verdad? Y decir, ustedes han convertido la casa de Dios en mercadería, están volviendo esto un negocio, ¿verdad? Y entonces el Jesucristo se enoja con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado la idea, ¿verdad? Que Dios había puesto de que realmente si los judíos querían ser parte, ellos podían serlo, pero tenían sus limitantes. Pero ellos habían convertido ese lugar en mercadería, ¿verdad? Y despreciaban realmente a los gentiles, a los que no estaban bajo su tradición, ¿verdad? Así que él dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados. Ahora, mis hermanos, aquellos que han puesto, ahora hablo específicamente del punto número 3. Aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, verdaderamente para Dios ya no hay distinción, ¿sí? Ya no hay pobres, ya no hay ricos, ya no hay judíos, no hay gentiles, no hay blancos, no hay negros, no. Para Dios no hay eso, ¿verdad? Ya no son extranjeros, ¿verdad? Yo soy de Guatemala, ¿sí? Soy extranjero, pero para Dios yo no soy extranjero, ¿sí? Yo soy de su ciudadanía. Y si tú eres extranjero o vives aquí, tú tampoco eres extranjero, ¿sí? Si estás en Cristo Jesús y tienes la paz del Señor. Él nos ha hecho ciudadanos juntamente con Cristo y hemos venido a ser aún más que ciudadanos. Ahora somos familia en el Señor. Podemos llamar a Pablo, podemos ir a Juan, podemos ir al Antiguo Testamento, a Isaías, a Ezequiel, a Sofonías, con todos los profetas y a todos ellos en esta sala que están en Cristo Jesús,
podemos decir que son nuestros verdaderos hermanos, ¿verdad? Pablo es mi hermano, ¿verdad? Sofonías es mi hermano. Aunque no lo conozco, no tuve el privilegio, ¿verdad? Desearíamos tener el privilegio, pero si lo conociéramos, podríamos decir, tú eres mi hermano, tú eres mi verdadero hermano. Y esto es una enseñanza, hermanos, para nosotros, de que la iglesia, lo que tenemos hoy aquí, ¿sí? Nuestra iglesia local y también la universal, porque hay hermanos en todas partes del mundo, ellos son nuestros verdaderos hermanos. Esa es nuestra verdadera familia. Yo sé que todos aquí tenemos familia en sangre, pero hay un aspecto espiritual, hermanos, donde los cristianos verdaderos se convierten en nuestros hermanos. Así que hemos recibido la bendición. Eso es un privilegio, hermanos. Esto no es, yo me merezco estar aquí y tú me tienes que servir a mí, ¿verdad? Y sírveme porque yo me lo merezco. No. Aquí estamos, hermanos, para servirnos y edificarnos mutuamente. Ese es el propósito de la iglesia. Así que hemos recibido esa bendición. Así que edifiquémonos unos a otros en amor, amándonos unos a otros. Así que nuestro amor, hermanos, sea sin hipocresía, como dice Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 13. Leámoslo rápidamente. Dice, versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Sea afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencias unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicándonos a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, predicando la hospitalidad. Okay. Entonces ese es el llamado, hermanos. Si realmente somos y tenemos la paz que el Señor Jesucristo nos da, ese es el fruto, ¿sí? Debemos amarnos nosotros. Es algo que es horizontal, pero también vertical. ¿Okay? Y pueden leer también, hermanos, si quieren ahora o luego, pueden leer también Gálatas capítulo 3, 27 al 29, como ya realmente no hay distinción. Okay, no hay distinción. Así que, hermanos, quiero terminar. Sé que he tomado bastante de su tiempo, perdonen por eso. Pero quiero terminar, hermanos, con una aplicación. Vamos a terminar con una aplicación, hermanos. La verdad es que hemos visto muchas aplicaciones, ¿verdad? Hemos visto muchas aplicaciones en el sermón. Sin embargo, quisiera leerles un comentario que hizo Pastor Víctor García, que me pareció muy preciso, muy atinado. Y él dice, y cito, lo que aleja a los ateos de Dios no es la razón, sino la rebeldía del corazón. La Escritura dice el ateo como la declaración dogmática del corazón de los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1 y Salmos 53:1. Los ateos, ahora hay muchos hermanos aquí, hay muchas personas, que vienen aquí a la iglesia, pero, y dice, comenta Pastor Víctor, dice, los ateos dentro de la iglesia son los que van el domingo a la iglesia, cantan, saludan a los hermanos, disfrutan del mensaje, pero el lunes se conducen como paganos, como si Dios no existiera ni los viera. Ellos dicen creer en Dios, pero con los hechos lo niegan. Todos a su alrededor, o sea, su familia, sus amigos y compañeros de trabajo, observan confundidos cómo estos ateos prácticos destruyen con su conducta las cosas sublimes que aprenden en la iglesia y cómo hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Esta es la peor clase de ateos y Dios tiene una palabra para ellos. Este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Eso fue Isaías años antes de que Pablo escribiera esto, y él dice, el problema no son sus actos, el problema es su corazón. ¿Sí? Así que, hermanos, comportémonos como ciudadanos de su reino, no seamos como los hipócritas religiosos de Israel, que con sus actos disfrazados de tradición aparentaban adorar a Dios, pero su corazón y sus deseos estaban lejos de él. Examinémonos, hermanos, a nosotros mismos, si realmente estamos en la fe,
si realmente tenemos la paz del Señor y si realmente somos ciudadanos de su reino y estamos en esa guerra espiritual. ¿Ok? Oremos, hermanos. Señor y Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has dado. Gracias por la misericordia, la gracia que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque estábamos lejos y tú nos has traído cerca. Que aunque han habido algunos de nosotros que hemos pensado que hemos estado cerca de ti, realmente hemos estado lejos, Señor. Así que tú has traído a todos cerca de ti. Tú eres el único que hace la salvación posible. Y te agradecemos, Señor, por la obra del Señor Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, que tú nos has dado el regalo del arrepentimiento y nos has regalado la gracia y la fe que es en Cristo Jesús. Señor, te pido, Padre, que si en esta mañana hay alguien que se ha examinado y ha visto que no aplica o que no es parte de la ciudadanía de tu reino, Señor, que tú le ayudes a poder a venir a ti. Tráelo por tu gracia, por tu misericordia, por tu espíritu, Señor. Alcánzalo y sálvalo y dale, Señor, esa paz que es una paz que solo tú puedes dar, Señor, que solo se encuentra en ti y en tu Hijo Jesucristo y en la obra que tú has hecho. Gracias, Padre, por este hermoso día que es tu día, Señor. Amén.